Hola, ¿qué tal, gente? Como vemos, así quedará nuestro router CNC. En este video armaré la base y todo el eje X. Estaré compartiendo los archivos del diseño y también las medidas, y todas estas estarán en la descripción del video. Armaremos las ruedas con los pernos y los espaciadores de aluminio. Colocaremos los pernos a la placa de aluminio sin ajustarlos del todo, para después poder colocar el perfil de aluminio. Colocamos el motor paso a paso a un EMA 23 y bueno, como no tengo la manera de poder hacer un agujero de aproximadamente 38 milímetros de diámetro, entonces hice uno más pequeño para que pueda pasar el eje del motor. Le agregué dos arandelas en cada perno para que funcionara como espaciador, así como se ve en el video. Hacemos lo mismo con la otra placa de aluminio. Luego armaremos la base. Para eso haremos roscado interior a los dos extremos del perfil de aluminio de 60 centímetros de largo. Haremos lo mismo a un total de 4 perfiles para luego poder armar la base. Le colocamos un perno en cada extremo de los perfiles donde hicimos el roscado interior y lo dejamos suelto para que pueda ingresar el perfil de aluminio de 80 centímetros de largo. Una vez colocado, procedemos a ajustarlo con una llave Allen. Para eso previamente se le hizo unos agujeros para que la llave Allen pueda entrar como se ve en el video. Colocaremos tuercas M5 dentro de los perfiles de aluminio para posteriormente colocar la plataforma de madera. Como se ve en el video, pondremos el perfil de aluminio en la placa del eje Y. Ajustamos de tal manera que no esté flojo y a la vez tenemos que probar que se deslicen sin oponer mucha resistencia. Hacemos lo mismo con el otro carro móvil del eje Y. Cuando hayamos terminado de armar los dos carros móviles del eje Y, comenzaremos con la unión de la base con los dos carros móviles.
Una vez tengamos la base hecha, tenemos que poner 4 ángulos en cada esquina para poder armar todo el eje Y. Como ven en el video, vamos a colocar 4 tuercas, 2 en cada lado, están pintadas de rojo, para después poder ajustarlos con unos pernos M5. Como podemos ver, tenemos 2 tuercas en cada lado del perfil de aluminio, están de color rojo. Sujetaremos el perfil de aluminio con el ángulo de las esquinas mediante las tuercas. En la parte trasera he diseñado una pieza. Esta pieza tiene el objetivo de poder tensar la correa. Eso ya lo veremos en un próximo video. Hacemos lo mismo en el otro carro móvil. Sujetamos el perfil de aluminio y colocamos la pieza impresa en 3D. Verificamos que todo esté ajustado y con esto estaríamos acabando este video. Y no olviden suscribirse para ver la continuación del router CNC.